Ejercicio 12. Un líquido de densidad ρ y viscosidad mu se inyecta con velocidad constante v sub 0 a través de un tubo cilíndrico de diámetro d sub 0 que se encuentra a una altura h sub 0. Sabiendo que el número de Reynolds es mucho mayor que la unidad, calcular el diámetro del chorro, d de z, como función de los datos del problema. En este ejercicio nos piden calcular el diámetro en función de la coordenada z. ¿Qué ecuación o ecuaciones me van a resolver este problema? Bueno, pues seguro que vamos a necesitar la conservación de la masa, ya que para un líquido establece que el caudal que entra es igual al caudal que sale, y esto me va a permitir relacionar datos con incógnitas. La conservación de la masa nos dice que la variación con el tiempo de la masa contenida en mi volumen de control más el transporte convectivo de masa a través de las paredes que encierran a mi volumen de control es cero. Como estamos trabajando con un líquido, puedo quitar la densidad. Como volumen de control, tomaré el determinado por una superficie de entrada sigma sub e, que coincide con el inicio del chorro, una superficie de salida sigma sub s, que se encuentra a una cota genérica z, y la entrefase libre del chorro, sigma sub l. Este es un volumen de control fijo. Por tanto, la variación con el tiempo del volumen de mi volumen de control es cero, y la velocidad de mi volumen de control también es cero. Calculemos el transporte convectivo de masa. Sobre la sigma a la entrada, v por n es menos v sub 0, y el área es pi de sub 0 al cuadrado partido por 4. Sobre la sigma a la salida, v por n es más v de z, y el área es pi de dz al cuadrado partido por 4. Sobre la sigma lateral, el transporte convectivo es 0, ya que el vector velocidad es perpendicular al vector normal. Esto es así, puesto que la entrefase es una línea de corriente, y las líneas de corriente son tangentes al vector velocidad en cada instante y en cada punto. Sumando estos tres términos, obtenemos el diámetro en función de z. Sin embargo, el problema no está terminado, ya que v de z es una variable auxiliar que he introducido yo. Para terminar de resolver el problema, podría emplear la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Sin embargo, en este problema tenemos un líquido con número de Reynolds mucho mayor que la unidad y fuerzas másicas que derivan de un gradiente. Estas son las condiciones para poder utilizar la ecuación de Euler-Bernoulli, que al ser una ecuación escalar es más sencilla que la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. La ecuación de Euler-Bernoulli nos dice que ρ derivada de v con respecto del tiempo más parcial con respecto de s de la presión más ρv al cuadrado partido por 2 más ρ por u es igual a 0. Este es un problema estacionario y por tanto el primer término es 0. Si integramos esta ecuación entre dos puntos A y B, obtendremos que la presión más ρv al cuadrado partido por 2 más ρgz en B es igual a la presión más ρv al cuadrado partido por 2 más ρgz en A. Los puntos A y B tienen que pertenecer a una línea de corriente. ¿Qué líneas de corriente veo yo? Pues la línea superior, la entrefase y la línea central. La línea superior no me vale, porque los puntos que pertenecen a esta línea de corriente tienen todos presión P sub A, velocidad V sub 0 y cota H sub 0. No aparece ninguna incógnita, es una identidad. La línea de corriente central tampoco me sirve, ya que desconozco la presión
en cualquiera de los puntos que la forman. Por último, la línea de corriente que coincide con la entrefase libre sí que me sirve. En un punto como el A, conozco la presión P sub A, conozco la velocidad V sub 0 y conozco la cota H sub 0. En un punto como el B, conozco la presión que es P sub A, la velocidad es la incógnita V de Z y Z es una variable. Nos queda, por tanto, que P sub A más rho V al cuadrado partido por 2 más rho GZ menos P sub A menos rho V sub 0 al cuadrado partido por 2 menos rho G H sub 0 es igual a 0. P sub A se va con P sub A, las rho también se van y obtenemos V de Z. Sustituyendo esta expresión en la que obtuvimos para el diámetro en función de Z, obtenemos el diámetro en función de los datos del problema. Si reescribimos adecuadamente la ecuación que nos proporciona el diámetro, vemos que aparece de forma natural el número de Froude. Cuando el número de Froude es grande, es decir, cuando las fuerzas másicas son despreciables, el Froude a la menos 1 es pequeño y por tanto el diámetro es prácticamente D sub 0. Sin embargo, cuando el número de Froude es pequeño, el número de Froude a la menos 1 es grande y el diámetro en función de Z no es D sub 0. Es decir, la gravedad es la fuerza responsable del estrechamiento del chorro.